y allí desde su casa ponerse de pie y leer conmigo los versículos del 39 al 43. Solo vamos a leer estos versículos y póngase de pie, como siempre lo hemos hecho aquí, a modo de reverencia ante la palabra, y vamos a leer los versículos del capítulo 23 de Lucas, los versículos 39 al 43. ¿Están listos? Allí de pie en su casa, con su Biblia en mano, vamos a leer en voz alta. Dice allí: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. He querido darle un nombre a este sermón para esta mañana. Puede tomar asiento allí ya en su casa. He querido llamar a este corto sermón El Salvador en la cruz, porque es lo que vemos en este pasaje. Vemos a alguien muy importante siendo crucificado, pero aún desde ese lugar, desde la cruz, aún Él sigue salvando personas, en este caso a este hombre. Y esto es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Así que déjeme, a modo de introducción, decir algunas palabras, pero antes de eso quisiera orar nuevamente de manera breve. Señor, te pido para que tú nos guíes en esta mañana, para que tu Espíritu Santo hable a través de tu siervo, para que tu palabra sea predicada con la honra, Señor, que tú te mereces, y que los corazones sean movidos a obedecerte y a amarte más. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Así que, a modo de introducción, déjeme decir que en estos versículos, los versículos 39 al 43, estamos tocando el clímax, la parte más alta de la historia de la encarnación de Jesús. Hemos visto 23 capítulos de historia tras historia de la vida de Jesús, de cómo Él interactuaba con las personas, de cómo Él sanaba enfermos, de cómo Él enseñaba a discípulos y a multitudes. Pero cuando llegamos a estos versículos, es como la parte más importante, ¿cierto? Todo este capítulo me parece a mí que es como la parte, si no la más importante, una de las más importantes para nuestra fe y como historia de conocer a nuestro Salvador. La crucifixión de Cristo es una de las partes que nosotros como cristianos reconocemos que es de las más importantes. Jesús en este momento ya ha pasado por muchas cosas. Recordemos que ya ha pasado por juicios injustos, ha pasado por burlas, ha pasado por azotes, ha pasado por golpes y maltratos. Y justo aquí llega la historia, una historia que parece imperceptible, una historia que a la luz de todo lo que Jesús ha pasado, me parece a mí que es como una historia, o nos podría parecer que es una historia insignificativa, dada la magnitud de todo el sufrimiento que Jesús está atravesando. Pero creo que al contrario, mis hermanos, es una historia muy importante. Interesante que esta historia no se cuenta ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Solo la cuenta, perdón, ni en Juan, solo la cuenta Lucas. Solo este evangelista nos cuenta la historia de este ladrón o de estos dos ladrones. Los otros simplemente los mencionan, dicen que estaban allí colgados, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo, pero Lucas va más allá. Así que me parece significativa esta historia, me parece muy importante, porque creo que es la historia de todo creyente, todo verdadero creyente se ve reflejado en esta historia. Diría yo que es mi historia, de hecho, es tu historia, es la historia de cada uno de los que hemos creído en Jesús. Así que vamos a pasar directamente al grano. Y quisiera tomar 2 puntos para esta mañana. El primero va a ser el malhechor. Vamos a estar mirando un poquito la vida de estos hombres, de los malhechores, y luego vamos a ver al Salvador.
Así que comenzando con este punto del malhechor. Eh, Cuando miramos el panorama, los versículos que tenemos delante de nosotros, me parece que hay muchas cosas aquí en esta historia que son bastante irónicas. Por un lado, tenemos a Jesús, tenemos al Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel hombre que no cometió pecado, pero que irónicamente está en el mismo lugar, siendo crucificado de la forma más cruel en su tiempo, de los criminales. Está allí al lado de un criminal que en realidad nos dice que toda su vida robó, no se sabe si mató, pero allí está. Eso parece un contraste bastante grande, una ironía bastante grande. También tenemos a la multitud, ¿cierto? En los versículos anteriores, don Carlos nos hablaba de esa multitud que estaba allí, el pueblo, los gobernantes, batiendo su cabeza, menospreciando a Jesús con la mirada, ¿cierto? Con palabras de burla, diciendo, miren a este. Y obviamente están allí menospreciando al Señor Jesús. Aquellas personas que más necesitaban la salvación están allí menospreciándole. Qué gran ironía, qué gran contraste esto. Y obviamente no puede faltar los malhechores, ¿cierto? Los criminales, personas de la peor calaña, apresados con razón, condenados con razón. Parece que la historia no puede ser más pintoresca, por así decirlo. Pero creo que sí, creo que es bien interesante porque no solamente el pueblo injuriaba al Señor, no solamente estaban los gobernantes diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, dale, muéstranos, creeremos en ti si lo haces, sino que en el versículo 39 comienza con aún el mismo malhechor, uno de ellos que estaba en la misma condición, diciéndole casi exactamente lo mismo. Si tú eres el Cristo, dice el versículo 39, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Me pregunto hasta cuándo dejarían a Jesús en paz. No les bastó el maltrato físico, no les bastó las burlas, los azotes, casi que desnudarlo allí en ese lugar. No les bastó todo eso, sino que aún el criminal que tenía al lado le injuriaba, lo confrontaba, se burlaba de él. ¿Hasta cuándo? Me pregunto al ver esa historia tan, como les digo, impresionante, tan irónica, ¿hasta cuándo Satanás se regocijaría y saltaría de orgullo al ver a Jesús atacado una y otra vez por aquellas personas que lanzaban palabras, por aquellas personas que estaban bajo su poder y bajo el dominio de la oscuridad? Así que este hombre encaraba al Señor, le decía cosas, ¿cierto? Y no sé si ustedes lo notan, y póngase un momento a usted mismo allí en los zapatos de este ladrón, pero este hombre estaba en una terrible condición, estaba a horas de morir. Realmente no tenía ninguna esperanza, estaba frente a frente, cara a cara con la muerte. Pero note usted allí que él seguía pensando en sí mismo. Él le decía a Jesús, si usted realmente es quien dice ser, bájese de la cruz. Y no solo usted, sino bájeme a mí, ¿sí? Sálveme a mí, ayúdeme a mí. ¿Qué le haría pensar a este hombre? Me pregunto yo, ¿qué le haría pensar a este hombre que si Jesús realmente fuera el Todopoderoso y si Jesús realmente tuviera la capacidad de bajarse de la cruz, de escapar de sus captores, de escapar de todos los clavos, las cuerdas que lo ataban a la cruz? ¿Qué hacía pensar a este ladrón que si Jesús se bajaba, lo iba a ayudar a él? Bueno, no lo sabemos y nunca lo sabremos, pero pensemos un momento. Supongamos que mirando a este hombre, mirando su actitud, mirando su petición, sálvate a ti y sálvame a mí. Si pudiéramos pensar en este hombre, si dado el caso hipotético,
que este hombre pudiera escapar de la cruz, pudiera bajar de la cruz, pudiera escapar de los soldados romanos que estaban allí. ¿Creen ustedes, hermanos? Y respondan ustedes allí en casa. ¿Creen ustedes que este hombre volvería a la sociedad como un hombre renovado? ¿Cree usted que este hombre escaparía de la cruz, escaparía de la muerte y se convertiría en un hombre de bien, en un hombre renovado? ¿Se rehabilitaría este hombre? ¿Qué haría? ¿Qué haría un hombre como esto? ¿Será que volvería y sería un buen ciudadano? Bueno, ese es un caso obviamente de nuestra imaginación, porque no fue lo que pasó, pero creo que no me equivoco al sospechar que lo más probable es que él siguiera su vida de delincuente. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad en este hombre nunca hubo un arrepentimiento. No sé si lo ve usted allí, pero aún estando él en la cruz, él no tenía remordimiento por lo que había hecho. Él no tenía una pizca de dolor por toda una vida llena de pecados. Él lo único que quería es que alguien lo salvara. Lo único que quería es que alguien pudiera sacarlo de esa situación. Lo único que quería era evitar la muerte, sea como sea. Ahora, yo creo que en este punto, en este primer punto del malhechor, podríamos decir, uy, sí, él es una persona terrible. Usted podría pensar, uy, ser un ladrón toda la vida, ser un violento, una persona que despoja a los otros de sus posesiones, es algo terrible. Pero en realidad, mis hermanos, toda aquella persona que muere sin Cristo, que muere sin haber reconocido su condición de pecado y sin una pizca de arrepentimiento en su vida, es peor, diría yo, que este hombre, que este malhechor, que este ladrón. A veces nos gusta maquillar nuestra maldad, nuestro pecado, detrás de una cortina de moralidad, ¿cierto? Decimos que cosas como yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no le robo nada a nadie, y está bien, nadie dice que usted lo hace. Pero recuerde que la Biblia nos dice que nuestras justicias ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Y nuevamente, toda aquella persona que enfrenta ese momento terrible de la muerte con la misma actitud de este hombre, queriendo salvar su pellejo, por así decirlo, pero sin una pizca de arrepentimiento o de reconocimiento de su condición, enfrenta un juicio terrible, pero yendo un poco más allá, un juicio justo. Aún, mis hermanos, pueden haber personas dentro de la iglesia con esta misma actitud de este hombre, ciegas a su pecado, ciegas a su maldad. Tal vez muchos culpan a la sociedad, culpan al sistema, es que los políticos son corruptos, es que estamos así por culpa de otro, pero nunca volteamos a mirar a nuestro corazón, nunca volteamos a mirar a nuestra propia vida para darnos cuenta que estamos atados al pecado, aquello que nos carcome desde adentro. Y esa fue la condición que este hombre, el malhechor, el primero de ellos, no reconoció. Y eso fue lo que lo habría de llevar a una condenación nuevamente justa, una condenación totalmente justa. La justicia tendría lugar allí, ese día, en el Gólgota. Pero también de la misma manera que este malhechor aparece otro hombre. La verdad es bien interesante que los describa a los dos como malhechores o como ladrones, porque honestamente casi que no hay ninguna distinción entre ellos hasta que llega la historia aquí de Lucas. De hecho, el Evangelio de Mateo nos dice que ambos lo recriminaban, ambos le decían cosas a Jesús, le injuriaban. Pero aquí Lucas, no sabemos en qué punto uno de ellos vio algo diferente. Y ahí está la pregunta. En el versículo 40, este hombre, el otro criminal, no sabemos
nos gustaría saber si era el de la izquierda o el de la derecha, o siquiera si tenía un nombre, pero no lo sabemos. Este otro criminal encara al primer malhechor y le dice, y le reprende, una palabra bastante fuerte, le reprende y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Um, qué interesante este versículo. Este hombre comienza por varias cosas. Cuando avancemos en esta prédica vamos a entender que este hombre era muy diferente. Aunque estaba en la misma condición y su vida había sido casi que la misma a la del otro, vamos a entender que hubo aquí unos factores muy diferentes que marcaron la diferencia para que este hombre recibiera el perdón de parte de Dios. Uno de esos factores es precisamente el que estamos leyendo. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estamos viendo aquí es que de repente en este hombre surge un ¿qué? Un temor. Muy bien. ¿Un temor a qué? ¿A la muerte? Creo que todos allí tenían temor a la muerte, tanto el primer malhechor como el segundo malhechor. Pero cuando este hombre habla aquí de un temor, no dice un temor a la muerte, sino un temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este hombre estaba reconociendo a Jesús, aquel que estaba allí crucificado a su lado como Dios, como el Dios encarnado, como el Mesías, aquel prometido desde el Antiguo Testamento que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solamente eso, sino que en el siguiente versículo, mira allí usted en su Biblia, en el versículo 41, él reconoce también que su padecimiento, que su condena es ¿qué? Es justa, mientras que la de Jesús no lo era. Mira allí que dice que nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Así que lo que vemos aquí en este hombre es algo especial. No solamente él de repente siente un temor hacia Dios, no solamente siente ese temor, sino que reconoce que Jesús es Dios. Y qué bonito, hermanos, que no solamente él siente esto y ya y lo siente allí su corazón y su corazón palpita de emoción al saber que el mismo Dios encarnado está crucificado al lado de él, sino que él va más allá y él siente un celo por defender a su Señor, por defender a aquel quien él sabía que era Dios y que estaba allí en ese lugar padeciendo injustamente porque él no había cometido ningún delito. Así que él también reconoce no solamente su propia culpa, su propia condenación, sino reconoce también la impecabilidad de Cristo. Vemos que, es decir, hermanos, aquí estamos viendo que el ladrón en la cruz, este malhechor de la peor calaña, está reconociendo un montón de cosas. Y creo que este es el patrón, creo que ese es el modelo que todo verdadero creyente debe seguir. Hay un libro que me gusta mucho que habla sobre el arrepentimiento y dice que así como una mujer no espera tener hijos sin dolor, de la misma manera el cristiano no puede arrepentirse sin dolor. Creo que sucede, ¿cierto? Suceden a muchas veces personas que proclaman creer en Cristo, pero nunca han reconocido su condición, nunca han reconocido su pecado, nunca han reconocido quién es Dios y qué ha hecho Dios por ellos, nunca han reconocido la impecabilidad de la persona de Cristo y cómo Él pudo venir y cargar sus pecados. Sin eso realmente usted puede proclamar, yo soy cristiano, yo creo en Dios o lo que sea, pero tal vez usted no tiene la verdadera salvación. Así que, en resumen, mis hermanos, este no es una predicación muy extensa. En primer lugar, este hombre se vuelve muy consciente de Dios y del temor de Dios. Es
Esos son como ingredientes para llegar a la verdadera salvación. Ser consciente de Dios, de quién es Dios y tener temor de Él. No solamente eso, sino que también Él reconoce su propio pecado, ¿cierto? Luego lo confiesa la impecabilidad de Cristo y afirma su condición como Mesías y Salvador. ¿Dónde vemos esto? Cuando le dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bonito este versículo. Qué bonito este versículo porque si el ladrón no creyera que Jesús podría salvarlo, él nunca le hubiera pedido esto, ¿cierto? Es como cuando usted necesita dinero. Y si usted considera que una persona no tiene plata, pues usted no va a ir a esa persona a pedirle aquello que no tiene, ¿cierto? Usted tiene que primero considerar a alguien que tenga lo que usted necesita para ir a pedírselo. De la misma manera, este ladrón, este hombre, le pidió a Jesús que se acordara de él, que le extendiera el perdón, que lo dejara entrar a ese reino que el Mesías vendría a establecer en la tierra. Eso es lo que le estaba pidiendo. Básicamente le pedía estar con él, que se acordara y que estuviera con él. Él lo estaba reconociendo como Salvador, como el verdadero Mesías. Y eso es algo sorprendente porque realmente es la obra soberana de Dios, es la obra soberana del Espíritu Santo, obrando allí en ese corazón de un hombre, nuevamente de la peor calaña, en la peor condición, de frente a la muerte. Creo que esa es la luz del glorioso evangelio de Cristo, brillando en medio de la oscuridad y disipando la oscuridad. Así que, ¿qué lección podríamos aprender aquí? Creo que podríamos entender las diferentes partes que hacen parte, valga la redundancia, de lo que es la verdadera salvación. A veces minimizamos cada una de estas partes, a veces nos pasamos por alto alguna parte, a veces queremos simplemente que la persona venga, repita una oración después de mí y ya la consideramos como salva. Pero a veces no dejamos que sea Dios el que obre en el corazón, quebrantando la persona por su pecado y al ver toda su vida de pecaminosidad lejos de Dios. Con esto quisiera entonces pasar al segundo punto. Creo que ya hemos visto bastante de quién era este hombre, aún de quiénes eran estos dos hombres, ¿cierto? Porque no olvidemos que había otro hombre. ¿Quién era él? ¿Cuál era su condición? ¿Y quién era este otro? ¿Y cuál era la diferencia entre ellos? Creo que ya lo hemos visto. Entonces quisiera pasar a el Salvador, el segundo punto. Vemos allí el Salvador en la cruz. Vemos que Él guarda silencio. Me parece interesante que pensar que Cristo murió en la víspera de la celebración de la Pascua. ¿Se acuerdan? De hecho, ellos dijeron crucifícalo, crucifícalo y rápido bajen el cuerpo y hagan todo porque es la preparación para la Pascua. Ellos están, los religiosos, el pueblo aún, estos líderes fariseos, escribas, estaban ocupados en preparar sus corderos. Estaban ocupados en celebrar esta fiesta que les iba a recordar cómo Dios los había salvado hacía mucho tiempo en Egipto, como Dios los había liberado del dominio y de la opresión del faraón. Pero ¿saben qué? Es triste ver que, aunque ellos están ocupados para todo esto, perdieron de vista la verdadera Pascua. Perdieron de vista el verdadero Cordero de Dios que se había encarnado para tomar sus pecados y liberarlos, no solamente de un pueblo opresor, no solamente de un faraón, de un líder, sino cuanto más del pecado, cuanto más de la oscuridad. Cristo estaba allí haciendo la labor que ellos iban a recordar erróneamente a través de un rito, a través de una ceremonia. Pero el verdadero Cordero, la verdadera Pascua estaba entre ellos y ellos no lo vieron.
Es triste, hermanos, que aún hoy hay muchas personas así. Hay muchos que no entienden que hay un verdadero Salvador, que existe solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres. Hay muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que están ocupadas con sus ritos, que están ocupadas con prácticas religiosas, creyendo que esto agrada a Dios, pero realmente no tienen tiempo para alzar su mirada y contemplar al Dios encarnado y a su gran obra de salvación. Esto es triste, hermanos, porque realmente vemos en este pasaje el corazón de Jesús que está dispuesto a salvar. Es interesante que en este punto de la historia, Jesús, si ustedes miran, Jesús casi no habla. Lo llevan ante Pilato, él no se defiende, casi ni habla. Lo azotan, no habla. Le gritan cosas, él no habla. Pero cuando este hombre, este ladrón le pide, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino, Jesús habla. Jesús rompe su silencio, ese silencio que él había guardado ante los insultos, las burlas, las injurias, y lo rompe. Y en el versículo 43 le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se había defendido ante la gente, no había entrado en una discusión lógica presentando argumentos de por qué él sí era el Cristo y por qué ellos debían creer en él. No, como oveja fue llevada al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando llega este ladrón, una persona indigna, la peor persona en la lista de la salvación, si usted tuviera una lista de salvación, probablemente este ladrón estaría en lo último de la lista. Nadie daría un peso por este hombre. Pero cuando llega con su petición, una petición humilde, sencilla, la cual no estaba enfocada en sí mismo, en el sentido de, Señor, acuérdate de mí y de paso sálvanos de este dolor que me están doliendo mucho los clavos. No, esa no fue su petición. Su petición fue, acuérdate de mí en la otra vida. Acuérdate de mí en la vida eterna. Permíteme estar contigo. Permíteme disfrutar de tu presencia. Y parece que esto rompe el muro de silencio de Cristo. Parece que al él reconocer que iba a enfrentar un justo juicio de Dios, que estaba en la condenación, y al reconocer que solo esta persona puede salvarle, el que está allí a su lado, es allí donde se mueve el corazón de Jesús y aparece la misericordia. Y las primeras palabras que él menciona es de cierto te digo. ¿Por qué dice de cierto te digo? Porque no simplemente le dice sí, hermano, claro que sí, claro, hoy mismo estarás conmigo. ¿Por qué le dice de cierto? Creo que era porque esas palabras eran difíciles de creer. Eran palabras duras de creer. ¿Quién pensaría que a pesar de toda una vida de maldad, Cristo pudiera ofrecerle la puerta de la salvación a un hombre por el cual nadie daría un centavo? De cierto te digo, es una afirmación de verdad, pero es una afirmación de seguridad también. Hay muchas personas que hoy en día, debido a una mala teología, dudan de su salvación. Hay unas personas que lo hacen con motivos, por así decirlo, genuinos, ya que su vida realmente no presenta ningún fruto, y creo que la Biblia nos manda a examinarnos y a probarnos si realmente estamos en la fe. Pero hermanos, déjeme decirle que si usted realmente ha seguido los pasos que hemos visto aquí, ha reconocido su pecado, realmente reconoce quién es Dios, cómo Él mandó a su Hijo Cristo a morir en su lugar, y reconoce la obra del Espíritu Santo trabajando en su vida, no solamente hace 5, 10 o 2 años que se convirtió, sino aún hoy el Espíritu trabaja en su vida. Déjeme decirle que no hay ningún motivo para dudar. Satanás puede enviarnos esas flechas de duda, pero no hay ningún motivo para dudar, porque si Cristo es tu Salvador,
Él nos dice a cada uno de nosotros, de cierto, hoy estarás conmigo. Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, qué gran palabra esta. Qué gran palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto, te digo, y no termina allí, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús hubiera sido un católico romano, dice John MacArthur hablando de este pasaje, habría dicho, sí, tal vez cuando llegue el reino habrás pasado ya del purgatorio al cielo, ¿sí? Como dándole esa esperanza, tal vez, ahí miramos, ¿cierto? O si hubiera estado en el sistema de los judíos de obras, tal vez le hubiera tenido que decir, ¿sabe qué? Me gusta tu actitud, pero no tienes el tiempo para ganarte la entrada. Estás a punto de morir y no hay mucha esperanza para ti. Qué triste sería creer estos sistemas, ¿cierto? Sistemas que nos invitan a orar para ganarnos la salvación, cuando en realidad no se puede. Aunque lo hiciéramos toda nuestra vida, nunca lo alcanzaríamos. Y peor este hombre, que no tenía mucho tiempo. Pero qué bonito es ver que Cristo fue el verdadero Salvador. Ahí voy a citar dos cositas y con esto quiero terminar. Hay una canción que me gusta mucho y dice, varón de dolores, qué buen nombre, para el Hijo de Dios que vino para pecadores arruinados reclamar. Soportando la vergüenza y la burla ruda, condenado en mi lugar, selló mi perdón con su sangre. Culpable, vil y desamparado yo, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Cordero de Dios sin mancha él. Expiación completa. ¿Acaso puede ser? Aleluya, qué gran Salvador. Y me uno a esa canción, cantándola y diciendo qué gran Salvador tenemos, hermanos. Si usted es un verdadero cristiano hoy, si usted ha reconocido y ha tenido la actitud de este hombre malhechor y ha depositado su fe en Cristo, déjeme decirle que tenemos excelentes noticias, tenemos un gran Salvador. Qué gran Salvador tenemos. ¿Cómo podemos entonces responder a esto, a esta gran salvación? Quisiera que esto fuera lo que discutiéramos en los grupos. ¿Cuál debería ser mi actitud, tu actitud, sabiendo lo que Cristo hizo? Sabiendo que alcanzó tal salvación, sabiendo del pozo cenagoso de donde nos sacó. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué podemos decir o cómo podemos actuar ante tanta misericordia y compasión de parte de Dios? ¿Podríamos acaso quedarnos cruzados de brazos, quedarnos callados o ser indiferentes? Y termino con esta historia, hermanos. Hubo una noche cuando dos barcos de vapores se chocaron, el Princess Alice y el Castle, ya que había mucha niebla y 600 excursionistas que iban en los barcos perecieron, de los 900 que iban allí. Cerca del lugar donde sucedió el accidente habían dos barqueros y al oír el estallido, uno de ellos dijo, estoy muy cansado, me voy a casa. Por la niebla nadie se va a enterar. Después ambos los llamaron a comparecer ante una investigación del caso. Cuando interrogaron al primero de ellos y le preguntaron si había oído los gritos, él dijo que sí. Y cuando le preguntaron por qué no había hecho nada, él dijo, estoy avergonzado y la vergüenza nunca me dejará hasta que muera. Cuando interrogaron al otro y le preguntaron qué había pasado, qué había hecho él respondió, yo salté a mi barco, remé con todas mis fuerzas hacia el barco que se estaba hundiendo, llené mi bote de mujeres y niños y cuando ya era peligroso continuar allí, me fui remando hacia la costa gritando, oh Señor, ¿quién tuviera un barco más grande? Oh Señor, ¿quién tuviera un barco más grande? La pregunta es, ¿cuál es tu actitud en cuanto al evangelio? ¿A cuál de estos dos hombres te pareces? ¿Al que ignora o al que dice,
Ojalá pudiera hablar más de Cristo. Hermanos, que cada uno de nosotros pueda hacerse un examen delante de Dios y a la luz de su presencia. Que nos demos cuenta cómo estamos aprovechando el tiempo y que nos invada una santa compasión por los perdidos con todo nuestro ser y que resolvamos predicarles el Evangelio y presentar un gran Salvador como lo hemos visto en esta mañana. Oremos. Señor y Padre, al contemplar tu palabra no nos dejamos de asombrar ante tal amor y tal compasión que tú manifiestas. Señor, nos podemos ver allí en el lugar del ladrón en la cruz, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra condición y cuanto más reconociendo al gran Salvador que está al lado de nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora que tenemos la salvación, a no quedarnos callados, a no quedarnos de brazos cruzados, sino a remar con todas nuestras fuerzas para salvar a aquellos que se están ahogando en el mundo, en el pecado, en la corriente que los arrastra. Señor, te agradecemos por tu palabra y te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pasemos entonces al tiempo del